Si usted quiere participar, puede participar. Amén. Tenemos varios días para reunir eso, así que usted puede ir trayendo artículos de primera necesidad. Y bueno, estamos por ponernos de acuerdo para saber qué es lo que vamos a llevar en cuanto a alimento, ¿verdad? Para que también, si usted quiere participar, pueda participar. Lucas 12:13, hermanos. Lucas 12:13. Sigamos orando, hermanos, que el Señor nos ayude. Lucas capítulo 12, versículo 13. Dice aquí, Lucas capítulo 12, versículo 13. Dice aquí, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la herencia de un hombre rico había producido mucho. Y él, pensando dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra. Bendice, Señor, bendícela, habla nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones. Muévenos, Señor, a tomar decisiones que honren y glorifiquen tu precioso nombre, Padre. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta parábola, hermano, tiene como propósito enseñarnos este principio del versículo 15. Dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Note lo que dice: o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Esta parábola está hablando del problema de la avaricia. La avaricia es un pecado, hermano, y es un pecado de corazón, ¿verdad? Es un pecado que se arraiga en el corazón y es un pecado del cual tenemos que tratar. No necesita usted ser rico para ser avaro o para estar cometiendo este pecado de la avaricia. Cualquier persona puede cometer el pecado de la avaricia y es un pecado de corazón, ¿verdad? La avaricia quiere decir un deseo inmoderado de tener más, un hambre excesiva de poseer un hambre o una actitud que no satisface, una actitud de descontento, siempre deseando, siempre queriendo, siempre anhelando, sin satisfacerse, ¿verdad? Ese es el problema con la avaricia, hermano, que no satisface, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque la Biblia dice que nosotros debemos de tener contentamiento, ¿verdad? No podemos caer en este pecado, porque este pecado va a llevarnos a la idolatría. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que hay cosas que toman el corazón, que toman el lugar de Dios. Hay cosas que toman el lugar de Dios. Y todo lo que tome el lugar de Dios, ¿verdad? Tenemos que quitarlo, hermano. Pasa a ser idolatría. Puede ser una persona, puede ser un trabajo, pueden ser los bienes, puede ser el dinero. Cualquier cosa que tome el lugar que le pertenece a Dios, ya se convirtió en un problema, hermano. Hay diferentes maneras de caer en este pecado. Por ejemplo, hay quienes tienen la motivación excesiva de tener más dinero. Dice la Biblia: raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta es una de las maneras, pero también una determinación excesiva de poseer más cosas materiales. Caer en el materialismo también es un problema, ¿verdad? El materialismo.
pero también la avaricia es la necesidad excesiva de tener más control. No solamente es el dinero, las posesiones materiales, pero también es tener más control, obtener más dominio sobre algo o sobre alguien, ¿verdad? Eso también es avaricia. O también la avaricia puede llevar también se puede manifestar, ¿verdad?, en la fama. La avaricia es también un deseo excesivo de ser más famoso o de darse a conocer, ¿verdad? Es decir, muchas personas están, ¿verdad?, con ese deseo de que todos sepan de mí, que todos me conozcan, ¿verdad? Y ahorita ese es un problema en las redes sociales, hermano, ¿verdad? ¿Cuántas personas hacen locuras por recibir más likes, ¿verdad?, por darse a conocer? Y hermano, muchas personas han perdido la vida, ¿verdad?, por esa avaricia de querer, ¿verdad?, ser famosos, ¿verdad? Bueno, yo no sé si algún cristiano caiga en ese pecado, pero tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado con la avaricia, porque puede tomar el lugar de Dios eso. Esa persona, esa cosa, puede tomar el lugar de Dios, y todo lo que tome el lugar de Dios se va a convertir en un problema, sea una persona, sea dinero, sea una posesión, sea, lo que tome el lugar de Dios, hermano, tenemos que quitarlo. Mire, tenemos que cuidar nuestro corazón. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Marcos 7:6, miren lo que dice ahí la palabra de Dios, hermano. Marcos capítulo 7, versículo 6. Dice aquí la palabra de Dios, Marcos capítulo 7, versículo 6. Dice: respondiendo les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora vea el diálogo que se presenta en este pasaje. Dice estamos en Lucas capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. Dice, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Aquí están estos, ¿verdad?, peleándose por la herencia, y quieren poner al Señor Jesucristo, ¿verdad?, como referee, ¿verdad? Ahí está el pleito entre ellos. Señor, dile que parta la herencia. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y dice el versículo: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Verdad? Entonces, hermano, la avaricia puede afectar nuestro corazón y llevarnos, ¿verdad?, no solamente a la idolatría, pero puede llevarnos, ¿verdad?, a conflictos grandes dentro de la familia. ¿Cuántas familias, verdad, como en este caso, pelean por las cosas materiales? Hay hermanos que no se hablan, ¿verdad? Hay hermanos que se han peleado por la herencia, por el terreno, por la casa, por lo que sea que hayan dejado los padres, y no se hablan, hermano. Eso es una cuestión de conflictos, ¿verdad? Conflictos por causa de las cosas materiales. Ahora, vean la amonestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí: y les dijo, mire la exhortación, versículo 15. Mire estas tres palabras: mirad. Luego, ¿qué dice? Guardaos de toda avaricia. Mira bien, guárdate de toda avaricia. Guárdate de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en las cosas materiales. Entonces, hermano, esto es algo muy importante que nosotros como cristianos tenemos que entender. Ahora vean la parábola, porque es impresionante, hermano, para que nosotros aprendamos la lección de la avaricia. Nos pone una parábola. Acuérdese que las parábolas, ¿verdad?, nos ilustran verdades espirituales. Son historias, ¿verdad?, de la vida cotidiana para enseñarnos una verdad espiritual. Y dice aquí, ¿verdad?, el versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros. Derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes.
Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora vean, hermanos, que la avaricia aquí a esta persona le quitó la oportunidad, ¿verdad?, de invertir en las cosas de Dios. Porque concluye diciendo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. Entonces, vamos a ver, hermano, no hay, ahora no malinterpretemos esta parábola. No hay una sola palabra aquí y en ninguna otra parte de la Biblia contra el éxito bien merecido. Este hombre, Dios no condena la diligencia, Dios no condena el trabajo y Dios no condena el buen uso de los recursos. ¿Qué es lo que Dios está condenando aquí? Bueno, la avaricia, dijimos, ¿verdad? Pero vamos a ver que este hombre cometió la equivocación. Número uno, no pensó en que no viviría para siempre. No pensó en que no viviría para siempre. Estamos pensando, hermano, que vamos a llegar a los 80 años, a los 90 años. Y la verdad es que no sabemos, hermano. Por eso es que si vamos a servir al Señor, vamos a servirlo ya. Amén, hermano. Si lo que vayas a hacer para el Señor, hazlo ya, hermano. Tú no sabes cuántos años el Señor te va a dar. Y no sabemos cuántos años el Señor nos va a dar. Pero hoy tenemos la oportunidad. La cuestión es, ¿qué estoy dispuesto a hacer hoy con lo que Dios me ha dado? ¿Qué me ha dado Dios hoy? Vea qué es lo que Dios le ha dado hoy. Hoy tiene fuerzas, hoy tiene tiempo, hoy tiene disposición, hoy tiene recursos. ¿Qué es lo que tiene? Lo que tenga, inviértalo, hermano. No esté pensando, no, el próximo año. El próximo año sí me pongo bien. ¿Y quién asegura que va a llegar el próximo año? Nadie nos asegura que vamos a llegar el próximo año, hermano. Por eso este hombre se equivocó pensando en que él no pensó en que no viviría para siempre. No pensó en que podía morir. Tenía una satisfacción falsa. Él está pensando que obteniendo más tendría más satisfacción. Y tener más no es tener más satisfacción. Hermano, lo que nos va a traer la bendición de Jehová, lo que nos va a traer la satisfacción, hermano, es la verdadera bendición de Dios. El trabajo nunca traerá la satisfacción del alma. No piense usted que las cosas materiales van a traer la verdadera satisfacción, hermano. Mire, si las cosas materiales trajeran la verdadera satisfacción, todas las personas ricas no tendrían problemas, hermano. Pero la mayoría de las personas que tienen recursos tienen un montón de problemas, hermano. Hijos suicidándose, divorcios, ¿verdad? Problemas graves, hermano. Graves problemas. Ahora, no solamente las personas, cualquier persona. Pero, hermano, lo que estamos diciendo es que las cosas materiales no pueden sustituir, ¿verdad?, la verdadera satisfacción que Dios trae al alma. Por eso, hermano, sí, trabaje, esfuércese, organícese, haga buen uso de lo que tiene, pero no haga a un lado las cosas de Dios, no haga a un lado la obra de Dios. En segundo lugar, no le importó otra gente a este hombre, no le importó otra gente. Sus observaciones están llenas de sí mismo. Solo pensaba en él, solo le importaba él, lo que yo necesito, lo que yo deseo. Y hermano, tenemos que pensar en otros. Tenemos que pensar en otros. Amén, hermanos. Ese es el peligro de la avaricia, hermano. Mirad y guardaos de toda avaricia. Qué bendición es cuando aprendemos a ser de bendición a otros. Hay tanta necesidad, hermano, a nuestro alrededor que no podemos ignorarla. Amén, hermanos. Ahora, no espere a ser rico para ser de bendición a otro, hermano. De lo que usted tiene, sea de bendición a otro. Porque mire, hay personas que nunca, hermanos, nunca usted los va a ver siendo de bendición a otros. Y siempre están pensando que sean de bendición para mí. Pero la verdad es que todos podemos ser de bendición a otros. Porque mire, hermano, la Biblia, por ejemplo, cuando hablamos del diezmo, diezmamos de lo que el Señor nos da.
Y usted no diezma lo mismo que yo diezmo, porque Dios no me da lo mismo a mí que le da a usted. A lo mejor Dios le da más a usted. Pues el diezmo es de acuerdo a lo que usted ganó. Amén, hermano. Dios, ahora, si no recibió nada, pues no diezme nada, porque no recibió. Porque diezmamos de lo que el Señor nos da. Amén, hermanos. Entonces, no pensó en otros. Y número 3, no dio lugar a Dios. No dio lugar a Dios. Primero, no pensó en que podía morir. Segundo, no le importaba otra gente. Tercero, no le dio lugar a Dios. Vivió toda su vida para sí mismo. Mire 1 Timoteo 6, versículo 9, hermano. 1 Timoteo 6, versículo 9. Tenemos que cuidar nuestro corazón, hermano, porque a final de cuentas, cada uno dará cuentas a Dios de sí. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vivió toda su vida para sí mismo, ¿verdad? Hermano, qué bueno que usted pueda tener un tiempo para Dios, tener un ministerio para Dios, tener recursos destinados a la obra de Dios. Mire, Dios nos previene, hermano, o el antídoto para caer en este pecado es precisamente la generosidad. ¿Quiere usted cuidar su corazón del materialismo? ¿Quiere usted cuidar su corazón de la avaricia? Sea generoso. Busque oportunidades para ser de bendición. Que esa sea una de sus principios, ¿verdad? Dentro de lo que el Señor le permite trabajar, siempre esté pensando, esta vez a quién voy a ser de bendición. Bueno, hay una necesidad aquí en la iglesia, hay un proyecto acá, hay un hermano con este problema, siempre, hermano, viendo la oportunidad de ser de bendición. ¿Por qué? Porque es para cuidar nuestro corazón, hermano. Es para cuidar nuestro corazón, amén. ¿Qué podemos aprender? Una serie de verdades que podemos aprender en cuanto a esto. Ahora, quiero que vea otro ejemplo. Me queda un poquito de tiempo. Mire Juan capítulo 13, hermano, versículo 21. Mire Juan capítulo 13, versículo 21. Quiero que vea aquí, hermano, en este ejemplo, cómo este hombre cayó en este pecado, hermano. Juan capítulo 13, versículo 21. Juan capítulo 13, versículo 21. A veces nosotros pensamos, hermano, que no caemos en este pecado. Tenemos que guardar nuestro corazón. Juan capítulo 13, versículo 21. ¿Sí están ahí, hermanos? Juan capítulo 13, versículo 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Era medio chismoso, ¿verdad? Dice él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitas para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Quiero que vean, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo está mostrando aquí que alguien, ¿verdad?, le iba a entregar.
Alguien sería aquel que iba a tomar esa iniciativa. Pero mire un poquito más atrás, ahí en el capítulo 12, versículo 4. Capítulo 12, versículo 4. Mira el versículo 4, hermano. Quiero que vean el corazón de este hombre, hermano. Dice aquí el versículo 4. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 100 denarios? Perdón, por 300 denarios. Y dado a los pobres. Pero dijo esto, mire, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, quiero que vean, hermano, que cuando Judas vio lo que hizo esta mujer con Jesús, derramando ese perfume de mucho precio, ¿verdad? Él lo vio como un desperdicio. ¿Para qué este desperdicio? Dice. Pudo esto haberse vendido y haber obtenido 300 denarios. Para María no fue un desperdicio. Para María fue un honor haber gastado en el Señor. Y ese es precisamente, hermano, el corazón que usted tiene que cuidarse, hermano. Cuando nosotros empezamos a ver la obra de Dios como una carga, cuando nosotros empezamos a ver la obra de Dios, ¿verdad? Como un fastidio, como, hermano, cuide su corazón, cuide su corazón. Independientemente de la iglesia a la que usted vaya, hermano, es la obra de Dios. Independientemente el pastor que esté a cargo, es la obra de Dios, hermano. No es la obra del pastor, no es la iglesia de tal pastor, es la obra de Dios, hermano. Y cuando usted está sirviendo al Señor, usted tiene que entender algo, hermano. Usted está sirviendo al Señor. Amén. No está sirviendo al hombre. Mire, lo que hacemos para Dios, Dios le da la recompensa. Por eso tenga en su corazón, hermano, siempre hacer lo que hace, hacerlo para Dios, hacerlo de corazón. Primero, vamos a ver estas verdades, hermano. Dice aquí, no os afanéis. La primera verdad que podemos aprender, no permitir que nuestra vida gire alrededor de las cosas materiales. No vivir afanados, hermanos. Eso es algo que el Señor nos llama, ¿verdad? No vivir afanados. Allí, en el mismo pasaje, Lucas capítulo 12, a continuación, después de esta parábola, después del versículo 21, dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué podemos aprender de esta verdad, hermano? No vivir afanados. Ponga todo en las manos del Señor. En segundo lugar, dice, confíe en el Señor
siempre. Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, nosotros tenemos que poner todo en las manos del Señor y sobre todo tenemos que buscar siempre hacer la voluntad del Señor, hermano. Mire ahí en 1 de Timoteo 6:17. 1 de Timoteo 6:17. Dice aquí, a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esa es la exhortación, ¿verdad? No afanarnos, confiar en el Señor. Amén, hermanos. Y dice el versículo 33, mira el versículo 33, ahí en Lucas capítulo 12, versículo 33. Dice aquí el versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y luego dice aquí, versículo 33, vended lo que poseáis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice? ¿Cuál es el siguiente principio, hermano? Dice aquí, donde tenemos que invertir en las cosas eternas, hermano. Tenemos que invertir en las cosas eternas, porque donde esté vuestro tesoro, dice, allí también estará vuestro corazón. Invierta en las cosas eternas. Sirva al Señor. Sea de bendición a su obra. No le voy a decir sea de bendición a mí. No, sea de bendición a la obra de Dios, hermano. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, no nos afanemos. Confiemos en el Señor, descansemos en Él y invierta en las cosas eternas, hermano. Guarde su corazón de la avaricia. Amén. Qué triste sería, hermano, tener la oportunidad de servir, tener la oportunidad de hacer la obra del Señor, pero el afán no nos deja. El afán y la ansiedad no nos dejan. Entonces, hermano, esto de servir a Dios, esto de hacer la obra de Dios, es una lucha constante, hermano. El tiempo, los deberes, el dinero, el cansancio y la cuestión aquí y la cuestión de este lado. Aparte su tiempo, hermano, organícese. Amén. Porque si nosotros esperamos, como siempre lo he dicho, a tener tiempo, nunca lo vamos a hacer. No, ahora que tenga tiempo, nunca va a ganar almas cuando tenga tiempo, porque nunca hay tiempo. Siempre hay cosas que hacer. Siempre hay cosas que hacer. Siempre sale algo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Siempre sucede algo, siempre sale algo. Y si no, invitaciones. Que lo invitan que a comer, que lo invitan que a ver el partido, que lo invitan a cualquier cosa. Organícese, hermano. Organice su tiempo, organice su vida, organice sus recursos. Y que el Señor le permita que el Señor le libre de caer en ese pecado de la avaricia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora para guardarnos, Señor, de toda avaricia. Ayúdanos a entender, Señor, que las cosas materiales nunca van a suplir toda nuestra necesidad, Señor. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Ayúdanos a entender, Señor, que es necesario invertir en las cosas eternas, nuestros talentos, nuestro tiempo, Señor, y nuestros bienes, nuestros recursos. Sigue trabajando en nuestras vidas, danos sabiduría, entendimiento, Señor. Bendice nuestros trabajos, bendice nuestras vidas y ayúdanos a hacer buen uso de ellas, Señor. Sigue trabajando, Señor, en cada corazón. Sigue obrando en cada necesidad, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así como estamos, hermanos, ojos cerrados, cabeza inclinada. Hermano, yo no sé cuál sea la lucha en su corazón, pero todos luchamos, hermano, todos los días.
porque hay ladrones de tiempo, hay ladrones de recursos, hay ladrones que quieren robar nuestro corazón, hermano. El tiempo que le pertenece a Dios, eso que le pertenece a Dios, el mundo, la carne y el diablo constantemente van a luchar. Es una lucha, hermano. Es una lucha. Decida